Muchísimas gracias, ministra. Mi nombre es Gabriela Hilliger, soy jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrantes y quisiéramos hablar durante esta audiencia acerca de movilidad humana y el proceso constituyente y en específico de dos normas que nos parece fundamental referirnos sobre estas. En el fondo, la movilidad humana para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el concepto, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, se define como la expresión de un derecho. ¿De qué derecho? Del derecho a la libre circulación. Y es un proceso complejo motivado por distintas razones voluntarias o involuntarias que se realiza con la intencionalidad de permanecer por periodos cortos o largos o incluso en un movimiento circular con retorno al país de origen en determinados casos. Tratándose este de un proceso jurídico fundamental, la redacción de una nueva constitución por un consejo electo democráticamente, creemos que es muy importante revisar cómo nos referimos a la movilidad humana en el próximo pacto que va a regir nuestra convivencia durante décadas. Hasta el día de hoy, la movilidad humana suele vincularse a un tema de seguridad. De hecho, hacer presente que el Servicio Nacional de Migraciones depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que es como reflejo de cómo hemos ido entendiendo la movilidad humana. Sin embargo, creemos que tiene que darse una perspectiva de derechos cuando nos referimos a estas materias. ¿Y por qué este tema es importante? Porque ha aumentado la población extranjera residente en Chile. De hecho, de acuerdo a información oficial proveniente del Servicio Nacional de Migraciones, al año 2021 contamos con un 7,5% de la población residente en Chile de personas migrantes, lo que se estima debe haber crecido en los últimos años. Lo que establezcamos en este texto constitucional además tiene que dialogar con ciertas obligaciones internacionales que ha contraído el Estado de Chile en materia de derechos humanos en el contexto de movilidad humana. A modo de ejemplo podemos mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Y en esto quisiera hacer especial énfasis. Creemos que hay dos cuestiones fundamentales en las que el proceso constituyente puede hacer un cambio y en el fondo hacer una mejor regulación de la movilidad humana a nivel constitucional. Uno es la nacionalidad, para proteger el derecho de todo niño y niña a que su derecho a la identidad sea respetado y reconocido, y por otro lado, reconocer un derecho a solicitar y recibir asilo y el principio de no devolución. ¿Por qué creemos que estas dos cuestiones son tan importantes? Porque se trata de grupos de especial protección frente a amenazas a sus derechos fundamentales, como la vida, la seguridad, la libertad personal en el caso del refugio, y el derecho a la identidad y el riesgo apatridia de parte de niños y niñas que puedan ser excluidos de la nacionalidad. ¿Cuáles son nuestras propuestas concretas? La primera, el anteproyecto replica una norma que está en la Constitución vigente en cuanto a su definición de quiénes son nacionales. El artículo 17 dice que son nacionales los chilenos, y aquí en específico me voy a referir a el ius solis, o sea, al derecho a adquirir la nacionalidad en base al territorio en el que se nace, y dice el anteproyecto que son los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes. Y es en esto en que creemos que es importante proponer una modificación. Pues lo que diríamos nosotros es que son chilenos los nacidos en el territorio de Chile. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque en definitiva esta norma, esta excepción a la nacionalidad de los hijos de extranjeros transeúntes, a lo que se ha dado es a un desconocimiento por parte de la autoridad administrativa, muchas veces arbitrario, de la nacionalidad a hijos e hijas de migrantes en situación irregular o a personas que, si bien pueden haber ingresado con visa de turista, su ánimo siempre fue el de permanecer en Chile. No queremos que a nadie se le excluya del derecho a la nacionalidad, en especial a ningún niño o niña. La nacionalidad es un derecho fundamental que consiste en el vínculo existente entre una persona y un determinado Estado, que asigna derechos y obligaciones a ambas partes. Y por lo mismo creemos que es fundamental que frente a esta excepción, que en definitiva no ha contribuido, o sea, que si bien se ha diseñado desde la perspectiva de pensar a personas que producto del azar o estando de paso por el país han tenido hijos aquí, la verdad es que en la práctica de lo único que ha ocurrido y las consecuencias a partir del establecimiento de esta excepción ha sido que se ha excluido de la nacionalidad y han caído algunos niños y niñas en riesgo de apatridia. En específico, vulnerándose los derechos de niños y niñas de padres migrantes en situación de cierta vulnerabilidad, asumiéndose antojadizamente que estas personas estarían de paso en el territorio nacional, lo que es erróneo.
Y por eso creemos que es importante que este proceso constituyente tome en consideración eso y pueda hacer esta modificación consagrando el ius solis sin excepción alguna y así proteger los derechos de todo niño y niña que nazca en nuestro territorio. La revisión del panorama existente a su vez muestra que esta excepción del hijo extranjero transeúnte se encuentra solo en 3 países de la región: Colombia, República Dominicana y nuestro país. Y en los 3 no ha contribuido en nada, sino que ha sido una fuente de situaciones abusivas, donde se ha ido desconociendo el Fondo de la Nacionalidad, generando enormes inequidades para estos niños y niñas, afectando también severamente su desarrollo. Además de esto, al poner a estos niños en evidente riesgo de apatridia, Chile cae en un incumplimiento de una obligación establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 20, número 2. Sin embargo, si ha habido criterios en el Fondo de Administración y cambio de criterio y jurisprudencia en la Corte Suprema, es relevante que tenga presente este Consejo que decenas de niños y niñas son inscritas aún como hijos de extranjeros transeúntes, lo que solamente puede remediarse recurriendo a la autoridad administrativa y en último caso a la Corte Suprema, y para eso debe contarse con representación legal, asesoría e información que muchas veces por la vulnerabilidad misma de los grupos que son afectos de esta excepción, no cuentan con dicha información y por lo tanto por eso creemos que es muy importante que este Consejo lo tome en consideración para cuando decida cómo consagrar el derecho a la nacionalidad, no excluyendo en especial y protegiendo a la infancia. Por otro lado, la segunda norma a la que queremos referirnos es la propuesta de incluir en el catálogo del artículo 16 de los derechos fundamentales un derecho a solicitar, recibir asilo y el principio de no devolución. Chile está en deuda con su obligación internacional sobre recibir y dar asilo a personas que buscan protección. Solo a modo de mención y dar un ejemplo, el porcentaje de reconocimientos de refugiados, de acuerdo a la información disponible en el Servicio Nacional de Migraciones durante el 2023, es de un 2,8% de las solicitudes que se hacen de personas para poder obtener esta protección internacional. Lo que es bastante más dramático aún cuando se trata de grupos de nuestra propia región, como Venezuela, o Cuba, o República Dominicana y Haití, donde el reconocimiento es cercano a cero. Nuestra propuesta en esta materia es incluir un artículo que dé la posibilidad del derecho a buscar y recibir asilo, y pido permiso al Consejo aquí para leerlo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo de acuerdo con la legislación nacional y los instrumentos internacionales que se encuentran vigentes. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugio. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a la frontera o al territorio del país de nacionalidad o residencia habitual en caso de ser apátrida, o a cualquier otro lugar donde su vida, libertad, seguridad peligren a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, o bien por la existencia de una situación de violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público de dicho país. La prohibición anterior comprende cualquier medida de rechazo en frontera, deportación, expulsión, extradición y devolución, sea directa o indirecta. De conformidad con la prohibición de no devolución bajo el derecho internacional de los derechos humanos, ninguna persona será trasladada a otro país si esto ha de exponerle a graves violaciones de derechos humanos, en particular la privación arbitraria de la vida, de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque, como pudimos ver a partir de los números de reconocimiento y distintas situaciones que hemos ido nosotros viendo en nuestro trabajo como servicio jesuita migrante, el derecho a refugio no está siendo respetado ni honrado de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene el Estado de Chile. Está consagrado en varios instrumentos internacionales, como lo decíamos al comienzo de esta presentación, y se trata de un grupo de especial protección y vulnerabilidad. Además de ser Chile Estado parte en los distintos tratados que regulan el refugio, tenemos una ley, la ley 20.430, pero los bajos números de reconocimiento de la condición de refugio y además la implementación que se ha hecho de esta ley por la autoridad administrativa requiere una orientación, y creemos que es la Constitución la que tiene que darlo, directrices claras para que tribunales y la autoridad administrativa puedan respetar y proteger este derecho, que nos parece crucial y que de acuerdo a la propia experiencia chilena, cuando otros chilenos han necesitado de esto, debiese incorporarse dentro de este texto fundamental. Agradecemos el tiempo del Consejo y esperamos que puedan tomar a consideración nuestras propuestas. Señora Gabriela Hiliger, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra Constitución. Gracias.